libros que leemos por interés, si te gusta el tema, de los documentales que vemos y de todo el contenido que consumimos por interés. También tener capacitaciones formales, en lo posible con certificados, que nos permitan mostrar que nos especializamos en ese área, que puede ser, bueno, salud y bienestar, o el área que a cada quien les interese. Pero tiene que ser una decisión y una responsabilidad y un compromiso que asumamos, decir yo a este cuerpo lo voy a cuidar. ¿Por qué y para qué? Lo pueden responder. Subtitular es el arte de resumir, que es algo que digo siempre, porque nosotros tenemos siempre, bueno, muchas personas me dicen, pero no dijo eso, como piensan como la persona dice una cosa larga, divina, y vos podés traducir todo cortito, más. Y bueno, la realidad es que en el subtitulado tenemos limitaciones de espacio y de tiempo, entonces dependiendo del protocolo del cliente, hay que resumir todo y hay que ver bien qué es, o sea, ser conciso y ver qué es más importante. A veces hablan 3 personas al mismo tiempo y vos decís, bueno, ¿y qué traduzco? ¿Qué hago? Así que siempre hay que... Realmente un desafío. Me sentí en este momento que al publicar este manual, esta persona que es de Inglaterra, ahí realmente sentí que podía aportar, así como él estaba aportando a la comunidad de esa manera, escribiendo su experiencia, escribiendo sus tips para practicar desde casa. Mi aporte podía ser también traducirlo para la comunidad latinoamericana, para la comunidad hispanohablante, al español. Así que esto fue uno de los aportes que hice, digamos, como voluntario el año pasado, para lo que es poder... la previa de una interpretación, ¿sí? Desde el momento en el que le confirman el presupuesto, ese gran momento, uno tiene que empezar a estudiar. Lo ideal es conseguir material original de lo que van a estar utilizando. Van a dar una presentación, bueno, genial si pueden tener la presentación. Y si no tienen esa presentación, una vieja. Si van a ver un manual, lo ideal es tener el manual del que van a estar hablando. A veces no tienen el mismo, pero tienen un modelo similar y eso ya sirve. Entonces uno lo que empieza a hacer es estudiar, como acá y acá y demás. Obviamente acá no hay palabras, pero bueno, yo tenía que entender que esto era un circuito eléctrico y, no sé, ver las letras chiquitas, ver qué unidades de medida se usan. El segundo idioma tiene que estar digno de un traductor o una traductora. Ese es el nivel que tienen que tener en todos los aspectos. Pronunciación tiene que ser bonita, porque a veces vamos solo a un idioma. De todas formas, se requiere la traducción certificada por traductor matriculado en Argentina. Esto en Argentina es otro punto que tenemos a favor. Los traductores argentinos podemos traducir y certificar documentos para ser presentados en el extranjero. Pero para presentar documentos con carácter público en Argentina, estos tienen que estar traducidos por traductor matriculado en nuestro país. Es una ventaja muy importante que los traductores tenemos y que tenemos que aprovechar. Así como el hecho de que en Santa Fe no se requiere cursado de especialización ni obtención de título alguno, además del de traductor, por supuesto, y que para matricularnos en el colegio basta con, como les digo, tener el título de traductor. También el PM, o por ejemplo, no avisárselo solo al PM y no al revisor. Es decir, todo el mundo tiene que estar enterado de todo lo que está pasando. Eso también aplica a los cambios en terminología o cuando se hace una consulta al cliente. En muchos casos no se da la etapa de traducción y después la de revisión, sino que son etapas simultáneas porque los tiempos son muy acotados y no se llega a separar una fase de la otra. Entonces, si uno empieza a revisar un proyecto y decide hacer un cambio de algún término que aparece muchas veces por el contexto en el que está trabajando, conviene avisarle a las personas que están encargadas de la traducción y decirles, cambié este término, me parece que sería más adecuado usar esto otro. No solo recomiendo hacerlo de manera independiente o a través de una editorial, y creo que puede servirles muchísimo si les interesa insertarse en el mercado editorial, porque una vez que ya tenemos un libro publicado, podemos seguir, digamos, ya tenemos una muestra de nuestro trabajo, entonces ya podemos empezar a insertarnos. En mi caso no fue esa la razón por la cual la hice, en mi caso fue un proyecto
personal, no trabajo en el ámbito editorial. Traducción también. ¿Y cómo se capacita sobre eso? Leyendo en español, leyendo en inglés, y después los conocimientos van a quedar. A ver, no es inventar nada, pero ya no vas a saber de qué forma traducir lo que ya habías entendido cómo era en español. Entonces creo que tiene mucho, en mi caso fue mucho de autodidacta, tanto con el software. Por la localización, no solo por ahí con los traductores, que obviamente de todas las partes del mundo, de cualquier idioma, trabajar con 30 idiomas, vas a tener 30 culturas distintas, pero también incluso dentro del mismo equipo de la empresa. Facundo tal vez trabaja con una persona que está en China, con una persona que está en Colombia, con una persona que está en España, y por ahí puede haber diferencias culturales que está muy bueno tener en cuenta para poder tener una buena relación y poder ser un poco más profesional, digamos. Como ¿qué cosas tenés en cuenta, Facu? Exactamente. Por ejemplo, uno de los principales issues, digamos, para tener en cuenta es el tema del tono que uno usa. Obviamente, quizás con Lucas, al ser los dos argentinos, los dos de Rosario, tenemos un código, y aparte somos amigos desde hace varios años, pero tenemos otro tipo de código. Yo por ahí no puedo pretender usar ese mismo código con mis colegas de China. O sea, es ilógico. Y por ahí son diferencias que uno piensa que son sutilezas, pero en realidad a veces hay palabras que pueden sonar mal, o quizás hasta la puntuación puede sonar mal. Somos muchos traductores con formación a veces similar o preparación similar. Entonces acá, como digo siempre, no sos tu experiencia, sos la táctica de comunicación que logras encontrar afín a tu persona, a tu propia identidad, para transmitir lo que podés hacer por ese cliente, cómo lo podés hacer, qué le podés contar que te marque a vos como alguien distinto de una gran cantidad de traductores de inglés a español.